Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, estamos aquí una vez más para continuar con la clase de Derecho Colectivo del Trabajo. Ya hemos visto, compañeros, que Derecho Laboral o Derecho del Trabajo se divide en Derecho Individual del Trabajo y en Derecho Colectivo del Trabajo. Por visto y espero por aprendido lo que es el Derecho Individual del Trabajo, para ahora ver el Derecho Colectivo del Trabajo. Hemos visto en clase anterior, compañeros, que la relación jurídico-laboral entre patrón y trabajador, cuando es de uno a uno, pues entonces surge el derecho individual del trabajo a través del contrato individual de trabajo. Pero muchas veces las empresas, compañeros, tienen varios trabajadores y como te decía en la clase anterior, resulta muy difícil estar firmando, no sé, 80 contratos, 120 contratos, 300 contratos. Entonces, para evitarse este tipo de problemas, entonces se permite el famoso derecho de asociación profesional, consagrado por el artículo 123 tanto en el apartado A como en el apartado B. De esa manera los trabajadores forman sus sindicatos, hacen un frente ante el patrón, pero el patrón también puede formar su propia agrupación a través de las famosas cámaras. De esta manera surge el derecho del trabajo, la vinculación entre un patrón o varios patrones con lo que vienen siendo el sindicato de trabajadores o varios sindicatos de trabajadores, compañeros. Ahora, ¿cómo nace y cómo surge esta relación? La lucha del obrero, la lucha del trabajador, compañeros, es una lucha interesante, una lucha que se fue dando con el tiempo. Hoy si hablamos y presumimos que tienen una jornada de 8 horas, si hablamos que tienen prestaciones, seguro social, que tienen inclusive indemnización o pensión de por vida, no siempre ha sido así, ni siempre fue de esta manera. De esta manera hagamos un poco de historia y veamos cómo se dio y se gestó este famoso movimiento obrero, del cual hoy usted y yo como trabajadores o empleados de alguna empresa podemos disfrutar de los beneficios que implica esta materia, compañeros. Primeramente, el derecho del trabajo propiamente dicho, en cuanto al aspecto colectivo, surge y nace en Inglaterra con motivo de la famosa Revolución Industrial en 1760. Es decir, estamos en los finales de lo que es la Edad Moderna, en lo que es la famosa Ilustración. Una de las consecuencias de la Edad Moderna es la famosa Revolución Industrial, que es la Revolución Industrial que tuvo su cuna en Inglaterra, o el origen de este movimiento fue en Inglaterra en 1760, es la invención y aplicación de las máquinas a las fábricas y a la producción. ¿Qué es la Revolución Industrial? La Revolución Industrial es la invención y la aplicación de las máquinas a la producción, a las fábricas. De tal manera que la producción, compañeros, deja de ser artesanal, deja de ser manual, produciendo, fabricando de uno en uno por unidades, sino que al inventar las máquinas y aplicar las máquinas, compañeros, a lo que viene siendo la producción, entonces la producción se hace en serie, en grandes volúmenes, en grandes cantidades, compañeros. Esta producción en grandes cantidades, en grandes volúmenes, va a traer grandes fenómenos, entre otros fenómenos. Va a hacer, compañeros, que el campo, que lo que es el medio rural, se abandone. Y al haber una fábrica, una industria, entonces la gente del campo, lo que eran los siervos, ahora se van a las ciudades a trabajar a esos centros de labor o esos centros de trabajo. Surge, por tanto, lo que vienen siendo los burgos o también llamadas ciudades, que es en donde se desarrolla lo que viene siendo la industria, que son los lugares en donde se encuentran los burgueses y en donde se encuentran con el tiempo los trabajadores. Los burgos, o también llamados ciudades, son lugares donde se asientan las fábricas, se asientan las principales industrias, o las primeras industrias, mejor dicho. Y junto con ello van a traer a los antiguos siervos dedicados al campo para laborar y ahora desempeñarse dentro de las recién establecidas fábricas o industrias. La revolución industrial va a tener como consecuencia, compañeros, no solamente la producción en grandes cantidades, en grandes volúmenes, sino que además, como lo hemos visto, va a traer el surgimiento de las ciudades, de los burgos. Los antiguos siervos que trabajaban en el campo van a dejar el campo para dedicarse a las fábricas, a las industrias, y se empiezan a formar estas ciudades. Con motivo de esta situación se forman dos nuevas clases sociales antagónicas, hasta ese tiempo inexistentes, que no las había. Ya habíamos visto que en la Edad Antigua existía la relación entre el esclavo y el conquistador, donde el esclavo le trabajaba a lo que venía siendo el conquistador. En la Edad Media se da otra relación de producción entre lo que es
el siervo y el señor feudal. El siervo, antiguo esclavo que al obtener su libertad, pero no tener forma de sobrevivir, le trabaja la tierra al señor feudal, que era dueño de grandes extensiones de tierra, a cambio de que una parte de esa cosecha, de esa siembra, quede en manos del siervo y por tanto pueda sobrevivir, compañeros. Pero con motivo de la revolución industrial, el siervo se siente atraído por las fábricas, porque ahí le ofrecen trabajo. Además le ofrecen un pago por lo que viene siendo su trabajo, dinero, cosa que no tenía ni en el esclavismo, ni mucho menos en el feudalismo, porque solamente les daban lo necesario para sus alimentos, compañeros. De esta manera surgen dos nuevas clases sociales, lo que conocemos como el patrón y el trabajador. Al patrón también se le llama el burgués, o también llamado el capitalista. ¿Por qué? Es el dueño de las fábricas, es el dueño propietario de los medios de producción, de la maquinaria, del equipo, diciendo las herramientas, de todo lo que necesita para poder producir, compañeros. Pero él, por muchas máquinas que tenga, necesita forzosamente de la mano de obra, es decir, del obrero que echa a andar las máquinas, que limpia las máquinas, que dé mantenimiento a las máquinas y que por tanto vaya también trabajando a la par de las máquinas. Ese trabajador es el antiguo siervo, que se siente atraído, compañeros, por esta nueva opción de trabajo, esta nueva forma de lo que es sus remuneraciones, y en consecuencia se forman estas dos nuevas clases sociales. Es así como surge el patrón por un lado, que con el tiempo se llama el burgués, y también se le denomina el capitalista, y por el otro lado el trabajador, antiguo siervo que al dejar el campo y dejar lo que es el feudo, ahora se dedica a trabajarle, a prestar su trabajo al burgués, al capitalista o al patrón por el pago de un salario, compañeros. De esta manera se forman estas clases sociales que van a dar lugar, van a dar origen a lo que viene siendo justamente la relación obrero-patronal y lo que viene siendo el derecho del trabajo, tanto en lo individual como lo que viene siendo en lo colectivo. Sin embargo, no todo es para bienes ni todo es felicidad, porque en estos primeros orígenes de lo que viene siendo la relación obrero-patronal, las condiciones laborales y las condiciones de vida eran inhumanas. El patrón, a sabiendas de la necesidad del trabajador que no tiene nada, más que solamente su fuerza física, más que solamente su fuerza intelectual, entonces lleva a cabo la explotación de lo que viene siendo el obrero, con jornadas inhumanas, de 10, de 12, de 14, de 16 horas diarias, compañeros, con jornadas de lunes a domingo sin día de descanso, con pagos míseros o miserables, insuficientes para poder satisfacer la demanda del obrero y de su familia. Lo peor, compañeros, sin ninguna prestación, nada de lo que hoy conocemos como aguinaldo, lo que hoy conocemos como utilidades, lo que hoy conocemos como bonos o premios o incentivos. Y lo más aún peor, compañeros, sin ninguna prestación, entendiéndose como eso, como indemnización o pensión. Si el trabajador llegaba a accidentar, que obviamente llegaba a suceder, si el trabajador con motivo de sus labores llegaba a sufrir una enfermedad, que era típico también ante la falta de medidas de higiene, ante faltas de medidas de seguridad, en consecuencia el patrón no estaba obligado a dar ni un solo centavo ni un solo quinto. Y si por desgracia el trabajador moría, pues simplemente el patrón no estaba obligado ni a darle pensión, ni indemnizarlo, ni mucho menos a su familia. Y la esposa, o en este caso la viuda, y los hijos, en este caso los huérfanos, pues muy a su vida, a ver cómo les iba, pero el patrón no estaba obligado, ni tenía ninguna obligación de tener que dar alguna pensión, algún apoyo económico, alguna indemnización al obrero fallecido, al obrero que haya sufrido alguna invalidez. Como puedes ver, las condiciones originalmente fueron pésimas, no solamente laborales. Donde ellos vivían, alrededor de la fábrica, como te decía, se empezaron a formar los barrios, los burgos, las ciudades, donde por un lado los burgueses tenían todo, comodidades, lujos, agua, servicios, etcétera, y por otro lado, en donde estaban los barrios de los obreros, pues insalubres, antihigiénicos, compañeros, todos hacinados, todos amontonados, y lo peor, sin ninguna condición laboral o prestación laboral. Lo que es peor,
Se permitía el trabajo de los menores de edad porque obviamente implicaba pagarles menos, cosa que en aquel tiempo supieron aprovechar. El trabajo de las mujeres que también supieron aprovechar. Y ante la falta de medidas protectoras para evitar algún contagio, alguna enfermedad que hoy está muy de boga en nuestro tiempo, compañeros, pues simplemente el obrero con el tiempo empezaba a enfermar. Ejemplo, en la industria textil, la que manejaba lo que viene siendo el algodón, la que manejaba lo que viene siendo las telas. Con motivo de su industrialización se desprendía una gran cantidad, vamos a decir, de hilitos o de pelucita de lo que viene siendo las telas del algodón. Todo eso se filtraba, lo respiraba el obrero y por tanto llegaba a lo que eran sus fosas nasales y de ahí pasaba lo que venía siendo todo su aparato respiratorio y causaba una gran cantidad de enfermedades. Pero compañeros, el patrón no estaba obligado a dar ni una sola prestación, a dar un solo quinto para su recuperación, su sanación o demás tipo de situaciones. Esas condiciones adversas al obrero, conocido también como trabajador, con el tiempo como proletariado, va a dar lugar a que entonces los obreros se organicen. Y es entonces cuando empezamos a ver el surgimiento del derecho colectivo del trabajo. Porque ya el obrero está consciente que él solo ante su patrón no puede, que él solo ante el capitalista no puede. Entonces decide formar los movimientos obreros, que son la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales. De hecho, al mejorar las condiciones laborales, probablemente mejoraría las condiciones de vida, dado que el salario y las condiciones antihigiénicas, insalubres, etcétera, etcétera, que hemos descrito, pues no le permitían ni a él ni a su familia poder disfrutar o poder disponer de un mejor nivel de vida. De esa manera, los obreros empiezan a tomar conciencia de clase social, empiezan a tomar nota de que ellos, compañeros, sufren y tienen la misma causa por la cual tienen que luchar. Se forman varios movimientos obreros en pos de pedirle, de reclamarle y de quitarle al patrón algunas de las que hoy tenemos tantas prestaciones. Dentro de estos muchos movimientos encaminados a mejorar, insisto, las condiciones laborales y de vida de esta nueva clase social, que estaba completamente desprotegida, surge el ludismo. El ludismo, como verás, es un movimiento obrero violento, cuyo fundador, Ned Ludd, se le debe precisamente el nombre de ludismo. Tiene por objeto destruir las máquinas, pues consideran que las máquinas son las culpables de sus paupérrimas y de sus pésimas condiciones laborales y de vida. Ned Ludd encabeza un movimiento obrero de carácter violento, que según ellos tenía por objeto destruir a las máquinas, acabar con las máquinas. Pues las máquinas eran las causantes que habían provocado tanta desgracia y tanto daño a la clase obrera, y de alguna manera pues luchaban o pugnaban por el antiguo trabajo, el antiguo artesanal, el trabajo artesanal, el trabajo en los talleres, que implicaba menos riesgos, menos problemas y obviamente quizás menos sacrificios. Este movimiento, como puedes ver, pues no tuvo el éxito logrado, sí tuvo algunos adeptos, pero no logró cambiar la personalidad o la forma de ser de los obreros, de los patrones, para mejorar las condiciones de vida. Otro movimiento obrero que se gestó con la intención justamente, compañeros, de cambiar, de mejorar las condiciones de vida, es lo que se conoce como el cartismo en Inglaterra. Cartismo, como su nombre lo dice, viene de carta. El cartismo, compañeros, es un movimiento donde los trabajadores deciden mandar cartas al Parlamento inglés, en donde solicitan al Parlamento inglés expida leyes en beneficio y a favor de los trabajadores. Entre más cartas se mandaran, entre más documentos se mandaran solicitando, pidiendo, exhortando o quizás reclamando al Parlamento inglés, es decir, al Poder Legislativo, que expidiera leyes en beneficio de la clase trabajadora, en beneficio y protección de ellos por las condiciones paupérrimas en que vivían, en que trabajaban y en que se encontraban, y que hábilmente supo aprovechar el patrón en esos primeros tiempos para explotarlos y obtener, por tanto, pues él jugosas ganancias a cambio de salarios miserables, ínfimos o casi nulos. Por eso, como vamos a ver en su momento oportuno, Carlos Marx a esto le llama la segunda explotación del hombre por el hombre, ¿sí?
Porque la primera explotación del hombre por el hombre fue el esclavismo. Cuando el pueblo conquistador conquistaba al otro pueblo y a sus integrantes de ese pueblo los convertía en esclavos. ¿A cambio de qué? Pues a cambio simplemente de nada. Simplemente a cambio de darles alimentos, de darles algún alojamiento en pésimas condiciones, pero el esclavo tenía que trabajar completamente en jornadas también inhumanas, lo cual no implicaba mucho cambio con esta nueva forma de explotación. De ahí el título de la segunda explotación del hombre por el hombre en cuanto a lo que viene siendo el capitalismo. El cartismo lamentablemente tampoco prospera, tampoco logra tener el efecto que se desea, pues tampoco el Parlamento inglés empieza a expedir leyes que ayuden, que beneficien o que protejan a lo que viene siendo los trabajadores, al menos al momento en que se pide. Otro movimiento que se gesta con motivo de esta lucha del obrero por mejorar sus condiciones de vida, aparte del ludismo y del cartismo, es lo que viene siendo el socialismo utópico. El socialismo utópico es un movimiento que tiene dos vertientes: el socialismo utópico y el socialismo científico, compañeros. El socialismo, recordemos que es la contraparte, lo opuesto a lo que viene siendo el capitalismo, ¿sí? En el capitalismo lucha en beneficio de, pues, los pudientes, de los industriales, de los comerciantes. En cambio, el socialismo lucha por la clase trabajadora, lucha por los obreros, lucha por los campesinos y el pueblo en general. De igual manera, recordemos que el capitalismo está en contra de la intervención del Estado en la economía. Para el capitalismo, el Estado no tiene por qué intervenir en la economía. La economía es una actividad que solo deben de corresponder a los particulares, a la iniciativa privada, industriales, comerciantes, empresarios, etcétera. Y el Estado debe de hacerse a un lado y permitir ese libre comercio, esa libre competencia, es lo que viene siendo el capitalismo. Y obviamente beneficiar a esos empresarios, a esos industriales, a esos inversionistas con leyes protectoras o que les ayuden a obtener mayores ganancias. A costa, obviamente a costa del trabajador, a costa del empleado, del obrero, del campesino y del pueblo en general. El socialismo viene siendo lo opuesto a esta forma de modo de producción, o mejor dicho, de sistema económico. Pero hay dos vertientes: el socialismo utópico y el socialismo científico. El socialismo utópico, sus principales representantes son Saint-Simon, son Fourier y son Roberto Owen, compañeros. Se llama utópico porque es un socialismo irreal, porque es un socialismo fantasioso, unas ideas que en apariencia o en realidad difíciles de llevar a cabo. En términos generales, este socialismo se basaba en que eran los patrones quienes debían mejorar las condiciones del trabajador, quienes en un acto de contrición, en un acto cristiano, tocarían su corazón y empezarían a cambiar las condiciones de los obreros, compañeros. Para tal efecto, entre otras aportaciones del socialismo utópico, ellos eran las famosas ciudades falansterios. Los falansterios eran unas ciudades modelos, en donde no iba a haber clases sociales, iban a desaparecer las clases sociales. Es decir, era una sociedad idealista, donde, compañeros, estas comunidades serían autosuficientes en su comida, en su alimentación, en lo que necesitaran, y por tanto desaparecerían las clases sociales. Son doctrinas de carácter filantrópico, de carácter social, que carecen de todo argumento científico. Quienes era el patrón, quien iba a mejorar las condiciones del obrero, para que de esta manera se pudiera llegar a este tipo de sociedades. De alguna manera se crea el famoso cooperativismo, para que entre los obreros, entre ellos se apoyen, se ayuden, y de esta manera puedan formar cooperativas y a través de las cooperativas puedan mejorar su nivel de vida y satisfacer sus necesidades. Como puedes ver, esperar a que el patrón, él de su propia voluntad, de su gran corazón cristiano o no cristiano, mejores condiciones de vida, es una utopía, es una fantasía. Esperar a que algún día los patrones digan: vamos a crear una jornada de 6 horas y no de 8 horas, vamos a hacer un salario no mínimo, sino un salario máximo, pues es utopía, es algo irreal, es algo fantasioso.
Pensar que algún día los bancos van a bajar sus intereses, para que de esa manera los créditos hipotecarios o demás servicios que proporcionan los bancos se puedan obtener y sean accesibles a toda la gente, pues también es utópico, compadres. Si el Seguro Social ha sido exitoso dentro de lo podríamos llamar exitoso con todas sus burocracias, falta de medicamentos y problemas que trae, si el Infonavit también tiene esa misma situación, pues ha sido gracias a que al menos con todos sus defectos y errores, pues muchos obreros con salario mínimo, mucha gente con salarios paupérrimos, puede tener acceso no solo a medicina y medicamentos, sino a hospitalización y enfermedades que en un momento determinado pues llevan a la muerte del trabajador. Y que por tanto, con la indemnización, pues la esposa, la viuda y los huérfanos no quedan completamente desamparados. De esta manera, como puedes ver, se llama así utópico, porque dejar que el patrón, por su corazón, por su alma, por sus principios, mejore en automático las condiciones de los obreros, pues es utópico, es fantasioso, es iluso pensar que de esa manera se puede hacer. Pensar en una sociedad sin clases sociales, en una sociedad autosuficiente que por sí misma pueda satisfacer sus necesidades, pueda producir por sí misma para sí misma, y por tanto acabar con esta desigualdad social, pues también es utópico, suena irreal, imposible inclusive en nuestros tiempos, que algún día se pueda llevar a cabo, que algún día se pueda realizar, compañeros. Somos tan diversos, tan diferentes que resulta fantasioso, utópico, pensar que algún día lograremos este tipo de situaciones. Pero bueno, al menos las ideas, al menos el pensamiento y al menos la forma de mejorar y solucionar el problema, ahí la tenemos a través del socialismo utópico, cuyos exponentes son, reitero, Saint-Simon, Fourier y lo que viene siendo Roberto Owen. A este movimiento de carácter pacífico vienen dos movimientos violentos. Uno de ellos, compañeros, es sin lugar a dudas el famoso anarquismo y lo que viene siendo también el socialismo científico, quienes luchan por la desaparición del Estado y por la desaparición de la burguesía. Este movimiento no solo lucha por la desaparición de la burguesía, no solo está en contra de los patrones, en contra de los capitalistas, en contra de los burgueses, sino que va más allá e incluso lucha por la desaparición del Estado, pues estima que el Estado a través de sus instituciones y a través de sus leyes es lo que permite y mantiene que el burgués tenga esas condiciones favorables y permite esas leyes, esas instituciones, una sociedad desigual, una sociedad inequitativa, una sociedad injusta, donde unos cuantos tienen todo y toda la mayor parte de la clase o de la población simplemente no tiene nada, donde los privilegiados, y a través de la historia está demostrado, son unos cuantos, y el pueblo se debate en pobreza, en miseria, en sufrimiento, en carencias, en enfermedades, en insalubridad, si me permites la palabra, etcétera, etcétera. Como puedes ver, este movimiento es violento porque no solo está en contra de la clase antagónica de lo que es el burgués o el capitalista o el patrón, sino que está incluso en contra del mismo Estado. De hecho, el anarquismo en su sentido puro, en su sentido exacto, es un mundo sin autoridades, un mundo sin gobernantes, un mundo incluso sin leyes, compañeros. Y aquí en donde también caeríamos en una utopía, en una fantasía, en una especie de ilusión, porque pensar que algún día los seres humanos podamos vivir en armonía, sin autoridad, sin leyes, claro, hasta yo me sumo a esa idea, hasta yo también sería partícipe de este movimiento, que no tengamos policías, agentes de tránsito, ministerios públicos, usted que estudia Derecho, sobre todo sabe las funciones de todo esto, ministerios públicos. Claro que sería un mundo bonito, ideal, pero habiéndolas como las hay, como te he dicho en clases, hay violaciones, hay arrestos, hay asaltos, hay asesinatos, hay secuestros y tantas cosas, pues imagínate, de alguna manera este movimiento pues también suena utópico, suena irreal. Y el problema quizás no sean las instituciones, quizás no sea las leyes. El problema somos los seres humanos que lamentablemente no hemos sabido vivir en sociedad, convivir y hacer efectiva lo que viene siendo una sociedad, compañeros.
Las pruebas las tenemos ahorita con lo que estamos viviendo, independientemente de muchas cosas. El aislamiento, no todos lo están cumpliendo. En algunos estados, como son Michoacán y Jalisco, lo han hecho de forma coercitiva, imponiendo, obligando a que la gente no salga. La Ciudad de México, el Estado de México y otros lugares se ha dejado de forma voluntaria, y pues bueno, lo hemos visto, se han estado organizando fiestas, el día del niño y el día de la madre. Si usted anduvo por la calle, yo anduve por cuestiones laborales, no creas que no, tampoco soy un alma de Dios, gente por donde quieras. El problema no es que haya la gente, el problema es que van las familias completas. Supone que alguien tiene que salir, pero es uno solo y no todos. Pero en fin, el anarquismo, compañeros, es un movimiento violento, agresivo, que trata de acabar con todo lo que es Estado, autoridad y todo lo que es burguesía, riqueza, dinero, para establecer una sociedad aparentemente sin condiciones, sin clases sociales, y una sociedad mucho mejor. Ahí queda, por tanto, este pensamiento, esta idea. Y cabe decir que el anarquismo es una bandera que pregonan muchos grupos actualmente, con sus manifestaciones, sus mítines, y que inclusive llegan a atacar, a violentar, quebrando vidrios, incendiando lugares, atacando instalaciones, etcétera, etcétera. Creo que hay que dar ese punto de vista en cuanto a lo que es el anarquismo. Viene otro concepto más, otro movimiento más, que es el famoso socialismo científico. Es decir, es lo opuesto, no solamente al capitalismo, sino al famoso socialismo utópico que hace rato vimos. Un movimiento violento, un movimiento pacífico. Este es otro movimiento violento, compañeros. Este socialismo científico es impulsado por Federico Engels y principalmente por Carlos Marx. Carlos Marx, autor principal, y su fiel colaborador Federico Engels, son creadores del socialismo científico, también conocido como marxismo, también conocido como comunismo. Y este socialismo, compañeros, establece dos principios fundamentales: la lucha de clases sociales y la dictadura del proletariado, compañeros. La lucha de clases sociales y la dictadura del proletariado como ejemplo de lo que significa este movimiento obrero, este movimiento también violento, igual que el ludismo, igual que el anarquismo, igual de lo que viene siendo esta situación. Según este movimiento obrero, socialismo científico, compañeros, la lucha de clases sociales es el motor de la sociedad. Lo que hace que la sociedad sea dinámica, se mueva, se transforme, se modifique y no sea estática, es la lucha de clases sociales. Y solo a través de las guerras, de las revoluciones, es como se pueden cambiar las cosas. Pensar que el patrón algún día, por su corazón, por su voluntad, por su creencia cristiana o religiosa, va a cambiar las cosas, simplemente es soñar, es algo irreal, es fantasioso. Pensar que algún día tu patrón te va a dar un salario justo, un salario adecuado, es también iluso, compañeros. La única forma de cambiar las cosas es a través de la guerra, a través de las armas, a través de la revolución, compañeros. Hay que destruir no solamente las máquinas, hay que acabar no solamente con las industrias, que son las que a través de las cuales lleva la explotación del obrero. Hay que acabar con esa clase social, con ese engendro llamado capitalista, burgués o patrón, y solo así mejorarán las condiciones sociales, compañeros. Y una vez cuando tú acabes con el patrón, acabes con el burgués o con el capitalista, entonces implanta la dictadura del proletariado, donde los obreros, donde los trabajadores, los asalariados o el proletariado, como quieras llamar, es que se convierte en el dueño de los medios de producción, en los medios de las fábricas, en las industrias. Siendo el dueño y trabajador al mismo tiempo, por razones obvias, entonces él buscará que siempre haya producción, y al haber siempre producción va a haber, por tanto, ganancias. Al haber ganancias, por tanto, va a haber beneficios, y los beneficios no van a ser solo para el patrón, sino para todos, porque todos somos patrones y todos somos trabajadores, y todos, por tanto, tenemos el derecho y el acceso a disponer comunitariamente, ahí lo de comunismo, disponer y distribuir comunitariamente, solidariamente, socialmente, todas las ganancias, todas las utilidades y todas las prestaciones, compañeros. Y nos dicen, compañeros, y nos ahondan, y creo que lo he comentado en otras clases con ustedes, si no lo precisamos.
Lucha de clases sociales, nos guste o no nos guste, para el socialismo científico son fundamentales. Si no hubiera habido Revolución Mexicana, las condiciones del pueblo mexicano no hubieran cambiado. Lo vamos a ver en su momento oportuno. Recuerda que durante el porfiriato 1876-1911, 35 años de dictadura, tanto los obreros como los campesinos y el pueblo en general vivió en pésimas condiciones. ¿Cómo cambiaron las cosas? Gracias a la Revolución Mexicana. ¿Y qué fue la Revolución Mexicana? Una lucha armada entre revolucionarios, zapatistas, villistas, obregonistas, carrancistas, en contra de los porfiristas, científicos, de la huertistas y demás personas que se oponían a este cambio, que querían que las cosas se mantuvieran y quedaran igual. Recordemos las palabras impregnadas en el Plan de San Luis de Francisco I. Madero: convoco al pueblo mexicano a tomar las armas. Convoco al pueblo mexicano a tomar las armas. Él nunca nos vino a decir: convoco al pueblo mexicano a bloquear carreteras, a cerrar centros comerciales, ¿sí?, a cerrar autopistas. Él llegó más allá de lo que es: convoco al pueblo mexicano a tomar las armas y acabar con el mal gobierno. Y fue así como nuestra revolución de 1910 a 1917, entre luchas fraternales entre hermanos, llevó a cabo la opción del 17, y con ello lo que hoy conocemos como utilidades, jornada máxima de trabajo, salario mínimo y todo tipo de prestaciones. Es obvio que si Madero no toma las armas y no convoca al pueblo mexicano a tomar las armas, si no hubiera habido Revolución Mexicana, es obvio que Porfirio Díaz no hubiera cambiado jamás las cosas. Él hubiera muerto aquí en México y no en Francia, y tranquilamente hubiera muerto siendo presidente de México hasta el último día en que dejó de respirar, compañeros. Misma situación de acuerdo con esta corriente, con este movimiento obrero en la independencia de México. Fue hasta después de cerca de 300 años, cuando un prócer nacional llamado Miguel Hidalgo y Costilla decide iniciar una revuelta, una lucha, una guerra entre mexicanos contra españoles, con la intención de recuperar nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra independencia, dejar de ser una colonia, dejar de ser la Nueva España, para convertirnos en Estados Unidos mexicanos. De no haber tomado las armas, y aquí recordemos lo que se dice, que la arenga que hizo Miguel Hidalgo, o al menos la más aceptada, cuando dio el grito de Dolores, fue: viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines. Es decir, él empleó un calificativo, un nombre, como tú le quieras llamar, llamado mueran, un verbo llamado mueran. Nunca dijo, vuelvo a repetir, bloqueen, tomen carreteras, etcétera. Él dijo: viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines, mata, asesina, acaba con el gachupín y termínalo. Como puedes ver, a través de estos dos movimientos históricos se demuestra y se comprueba pues la lucha de clases sociales, y no solo aquí. Si la Revolución Francesa de 1789, la plebe, los plebeyos, o lo que viene siendo no hubieran tomado las armas para acabar con el régimen monárquico de Luis XIV, XV y XVI, compañeros, no hubiera habido cambio, no hubiera habido ni inclusive declaración de derechos humanos, que ya hemos hablado sobre el particular y que en otra materia lo hemos analizado. Si los franceses, compañeros, no hubieran tomado las armas para derrocar y acabar, inclusive guillotinar a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, solamente Francia hubiera vivido, entrado el siglo XX, entrado el siglo XIX, el régimen de los monarcas, el régimen de los reyes, y seguir con la dinastía de los Luises, compañeros. La revolución cubana, la revolución soviética también de 1917, entre mencheviques contra bolcheviques y no sé qué tanto contra el zar. Recuerda que la revolución soviética de 1917 tuvo por objeto acabar con el zarismo. A pesar de los años, Rusia todavía en pleno siglo XX, en los años 1900,
Vivía la época feudal a través del zar, a través de lo que viene siendo el rey allá llamado zar. Y fue justamente con estas ideas revolucionarias, agresivas, violentas, como se quiera llamar, cómo se logró ese gran cambio. Como puedes ver, compañeros, este socialismo es más agresivo, es violento, a diferencia del anarquismo, lucha pero tiene una finalidad, pero además tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta a la solución? Establecer la dictadura del proletariado, en donde desaparecen las clases sociales, donde todos somos trabajadores, tú quieres, todos somos burgueses, porque todos, al ser el dueño y a ser el trabajador y por tanto todos producir para todos, pues se acabaría esta desigualdad, esta inequidad, esta situación de la que estamos viviendo o la que hemos vivido a través del tiempo. El socialismo utópico, por tanto, es una corriente, una lucha obrera que a través de estos argumentos, lucha de clases sociales y de dictadura del proletariado, ha querido mejorar las condiciones de vida, y su intención es eso, mejorar las condiciones de vida y mejorar las condiciones de los trabajadores. Pues esperar tanto a que el patrón cambie las cosas, mejore las cosas, pues es utópico, es fantasioso, es idealista pensar. La única forma es a través de lo que vienen siendo las armas. Y por eso su movimiento de este socialismo también se llama materialismo histórico. Porque con los ejemplos que te he mencionado de nuestro país, la independencia, la revolución cubana, la revolución soviética, y si así analizamos muchas cosas más, son esas luchas, esas guerras, esas revoluciones, que de alguna manera, diríamos aquí, el fin justifica los medios. Nadie está de acuerdo con las guerras, nadie está de acuerdo con las luchas internas, las guerras civiles en los países, pero viendo este punto de vista del socialismo científico, pues quizás le podemos dar la razón. Esperar que los poderosos, esperar que los grandes capitales cambien y mejoren las condiciones de vida, pues yo creo que es utópico pensarlo así, porque si tú no haces algo por ti, pues difícilmente otra persona va a hacer algo por ti. Si los trabajadores no hacen por ellos algo, luchan por sí mismos, pues difícilmente los patrones cambiarían las cosas. De ahí la importancia del movimiento obrero, de ahí la importancia de la lucha del trabajador. Ni caer en los extremos, pero sí a través de leyes, pues crear acabar con esa rivalidad, porque ambas partes, como futuro abogado lo debes de entender, tanto patrón como trabajador son fundamentales, son básicos. Un patrón tendrá mucho dinero, mucha maquinaria, mucho equipo, pero sin mano de obra, ¿qué va a hacer con toda esa maquinaria, toda esa tecnología, todo ese equipo, compañeros? Un trabajador tiene toda la capacidad, toda la energía, por fortuna y gracias a Dios, todavía el ser humano es la parte más importante dentro de una empresa. Aunque las máquinas nos superan muchas cosas, todavía las máquinas siguen dependiendo del ser humano, ¿sí? Inclusive desde nada más para conectarlas, para enchufarlas a la corriente eléctrica o para apucharle el botoncito para que empiecen a funcionar, todavía sigue dependiendo de nosotros, o para cambiarles la batería o la pila para que funcionen, todavía dependen de nosotros. Hey, compañeros, el derecho al trabajo todavía tiene mucha tela de qué cortar, mucho que ver y mucho que visualizar. Te pongo un ejemplo que veremos cuando hablemos de los antecedentes en México. La jornada de 8 horas es una lucha que se pregonó desde los tiempos del Porfiriato, que se reclamó, que se exigió que la jornada máxima fuera de 8 horas. Justamente porque a nivel mundial, como lo hemos visto ahorita, y a nivel nacional, como lo vamos a ver después, las jornadas en un principio eran inhumanas, de 10, 12, 14, 16 horas diarias. Como decían, trabajabas de sol a sol, veías cómo el sol salía, y veías también cómo el sol se metía y seguías tú trabajando. Gracias a la Revolución Mexicana y el artículo 123 constitucional se estableció, compañeros, la jornada de 8 horas. Pero esta disposición legal ya tiene más de 100 años. Desde 1917 se estableció que la jornada máxima en nuestro país sería de 8 horas, y de hecho a nivel mundial. Han pasado más de 100 años, se supone que esta ciudad ha evolucionado, ha cambiado, ha mejorado,
y por eso tiene que mejorar constantemente en todos los aspectos. Te lo dejo ahí como futuro abogado que analices. Bueno, y entonces, ¿por qué no hemos cambiado la jornada? Tal vez no a 8 horas, sino a 7 horas, o a 7 horas y media, o a 6 horas, para mejorar un poco las condiciones laborales del trabajador. Ahí está esta situación. Bueno, esto es en el aspecto teórico, en el aspecto de pensamiento, socialismo científico, anarquismo, socialismo utópico, cartismo y el ludismo, que algunos de ellos también no solamente fueron ideas, pensamientos, también fueron hechos, compañeros, ¿sí? Bueno, pero compañeros, ya en la práctica y con motivo de esto, hicieron movimientos obreros en donde a través de la huelga, que ya veremos en su momento oportuno, a través de los sindicatos, todos los obreros en una lucha pacífica paran labores, cierran empresas y exigen no solo al patrón sino al gobierno que mejore sus condiciones de vida. Ante esta situación, compañeros, tanto el gobierno como los patrones empiezan a reprimir. Quizás aquí encontramos otra justificación más de la lucha de clases sociales, compañeros. Porque tanto como que el patrón no hago nada, no dejo que digan de cosas, que destruyan mis máquinas o que hagan huelgas, bueno. Recordemos que los movimientos obreros también han sido reprimidos y los líderes obreros también han sido reprimidos, compañeros, y no solamente reprimidos, han sido detenidos, encarcelados, sentenciados, inclusive sentenciados a muerte. Uno de estos ejemplos claros fue en los años de 1800 allá en lo que es Estados Unidos, concretamente lo que viene siendo 1886, es decir, ya estamos en pleno siglo XIX. 1886 los obreros de Chicago se organizan y se unen a través de manifestaciones, a través de cierre de empresas, exigiendo, reclamando, solicitando, pidiendo mejores condiciones laborales para tener obviamente mejores condiciones de vida. Y tanto patrones como el propio Estado no solamente los anulan o no los escuchan, sino lo peor, los reprimen, los violentan. Emplean la fuerza pública, la policía, y acaban con ellos y reprimen estas manifestaciones de libertad, de derechos, de lo que usted quiera, y se cuenta que fueron más de 100 obreros muertos. Como puedes ver, compañeros, el movimiento obrero está lleno de todo. Pensamientos teóricos, pensamientos prácticos, ideas revolucionarias, ideas radicales, luchas también que se llevaron a cabo, compañeros. Dos grandes líderes obreros fueron Sacco y Vanzetti, italianos ellos, quienes también en su momento lucharon por mejorar las condiciones de los obreros. Fueron juzgados, sentenciados y creo que enviados a la silla eléctrica. El movimiento obrero de los mártires de Chicago, de donde surge ahí el famoso conmemoración del Día del Trabajo del 1 de mayo de cada año en todo el mundo, tiene como finalidad conmemorar justamente esta lucha de estos movimientos, justamente para mejorar las condiciones laborales. Ojalá algún día ahondes más sobre lo que viene siendo la lucha de los obreros, lo que viene siendo la lucha por esta clase, que hoy en tiempos modernos nos lo han querido un poquito moderar, hablando y tratando de desaparecer algunos conceptos claves, como son los recursos humanos. Hoy casi no se habla de recursos humanos, hoy se habla más bien de capital, capital social, si no mal recuerdo, ¿sí? Hoy también ya no se habla de trabajadores, ya no se habla de obreros. Hoy se utiliza mucho, sobre todo en las empresas transnacionales como son Walmart, la palabra asociado. La idea, por tanto, es que el obrero ya no sea la contraparte, el enemigo, y ni tampoco quiero que el obrero se vea como el enemigo del patrón, no, para nada, porque lo he dicho. Tanto patrón como trabajador se necesitan, los dos dependen de uno del otro, los dos requieren del uno del otro. Los dos son muy indispensables, pero lamentablemente tienen intereses opuestos, intereses contrarios, que para eso son pues las negociaciones. Por eso el derecho colectivo del trabajo es eso, negociación. Hablar, platicar, llegar a un consenso, llegar a un acuerdo, negociar. Esa es la finalidad de la negociación. Donde te escucho, me escuchas, donde no me impongo, no te impones, y llegamos a un punto que nos lleve a una solución satisfactoria.
y de esta manera poder solucionar los problemas que afectan tanto al patrón como al trabajador. Cerrar una empresa, irse a huelga, compañeros, no producir, pues es obvio que perjudica a los dos. Aunque el primer perjudicado, el primero que sale perjudicado, pues obviamente es el obrero. Pero con el tiempo puede también afectarse lo que viene siendo el patrón. De esta manera, jóvenes, hemos visto a grandes rasgos lo que viene siendo el movimiento obrero, su secuencia histórica, cómo se fue dando, cómo apareció, cuándo apareció y por qué apareció. Fue en 1760 en Inglaterra con la Revolución Industrial cuando se empieza a gestar este movimiento, precisamente porque el patrón o el burgués o el capitalista, el dueño de la fábrica, de la industria, llega a explotar, compañeros, terriblemente al obrero, jornadas inhumanas, salarios miserables, condiciones de vida paupérrimas, sin indemnizaciones, sin prestaciones. El obrero con el tiempo toma conciencia de su clase social, toma conciencia de su situación y de su condición, y empieza a gestar una serie de movimientos, una serie de luchas justamente que nos han llevado a lo que hoy podemos tener y que hoy podemos presumir, compañeros. Mal que bien, bien que mal. Movimientos como el ludismo, violentos, movimientos pacíficos como el cartismo, como el socialismo utópico, pacíficos, pero también más violentos como el anarquismo, el socialismo científico, que inclusive, precisamente por los intereses opuestos, no solo se llevó a la manifestación, a la huelga, al cierre de empresas, al paro productivo, sino que se llevó a lo que viene siendo la masacre tanto a nivel internacional como a nivel mundial. Ya hablaremos también de cómo se da la evolución del derecho colectivo al trabajo en nuestro país, compañeros. Queda pues, por tanto, esta clase del movimiento obrero para ir tomando conciencia de la lucha del trabajador por mejorar sus condiciones, que van y que todavía nos quedan mucho, compañeros, por mejorar, pero también debemos de entender que el patrón, el burgués o el capitalista, como le quieras llamar, de alguna manera son partes que no son opuestas, son partes que deben de embonar, deben de combinarse para que funcione. No descarto que algún día tú serás, y espero tener voz de profeta, abogado, asesor de patrones, pero también vas a ser asesor de trabajadores. Tenemos esa dualidad. Vamos a estar del lado de uno de ellos y vamos a estar del lado del otro, como con las demandas. A veces tú serás parte actora que vas a demandar y a veces vas a ser parte demandada a la cual a tu cliente lo van a demandar. Compañeros, nos estamos viendo para la siguiente clase. Ahorita nos conectamos en lo que viene siendo el Zoom.